Buenos días a todos. Hoy vamos a presentar la guía de internacionalización de la PYME desde el marco de Dipoactiva 2023. Y vamos a presentar una guía que pretende un poco orientar a las empresas y a las pymes a los primeros pasos que tienen que dar de cara a internacionalizar y sacar sus productos al exterior, desde la provincia o desde la provincia de Cádiz o desde cualquier provincia. El estudio lo ha realizado la consultora ALA-D3, son expertos en estudios de mercado, cuentan con personal en desarrollo de negocio, comercio internacional, expertos en desarrollo y diseño de plantas industriales, conocen de primera mano la salida al mercado de grandes y pequeñas empresas. Y para la presentación contamos con David González, ¿vale? Que va a ser la persona que ha estado al cargo del proyecto y nos va a contar cómo se ha realizado la guía, un breve resumen de en qué consiste y qué es lo que podéis encontrar y cualquier duda que tengáis que le podamos hacer para poder resolver las dudas que tengamos de cara a una internacionalización en nuestra pyme, ¿vale? Sin más, doy paso a David González Buz, ¿vale? Que nos va a contar, va a presentar la guía y va a compartir aquí en pantalla el documento. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Y Cec, y bueno, efectivamente, como comentaba Cristina, esto es lo que pretendíamos hacer es una guía básica por un poco sobre todo para tener una guía de procesos a seguir para salir al exterior con un cierto porcentaje de posibilidad de éxito. A veces nos sucede mucho, nosotros en nuestra empresa consultora pues trabajamos con muchas empresas que hacen procesos de internacionalización y pues la mayoría de las veces pues el procedimiento en sí de un proceso de internacionalización es lo que realmente valoran en cuanto a poder implantar distintas fases en el proyecto de internacionalización y un poco lo que hemos intentado resumir en esta guía son los procedimientos. En todo caso, lógicamente, al ser una guía breve, digamos una guía muy resumida, todos los campos que vamos a ver ahora, que os voy a presentar y que están todos incluidos en la guía, se podrían desarrollar en mucho más profundidad. Que decir, simplemente es para, digamos, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de internacionalizar la empresa, ¿no? Porque hay cosas que a veces parecen muy evidentes, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no? Incluso previamente a la exportación, no solamente es, por ejemplo, abrir una tienda online o ir a una feria a presentar productos, sino que realmente lleva bastante preparación a nivel incluso de estrategia de negocio, ¿no? El salir a otros países no es como vender en otra provincia, puesto que tiene muchas características diferentes, no solamente el idioma, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco el contenido de la guía resumido en una presentación que tengo aquí preparada y si tenéis alguna duda al final pues lo podemos comentar. En todo caso, pues, lógicamente, cuando veáis la guía completa, pues veréis muchas de estas cosas mucho más explicadas de lo que voy a explicaros yo, ¿vale? Entonces vamos a darle ahí a compartir la pantalla y os cuento un poquito de qué va esto. Vamos allá. Bien, aquí tenemos. Esto es el resumen de la presentación de la práctica de internacionalización de la PYME, ¿vale? Entonces vamos a ir desglosando más o menos en ciertas páginas pues lo que vamos a presentaros y conforme lo vayamos viendo, pues si luego, lógicamente, al final, si tenéis alguna duda, como si puesta Cristina me parece en el chat, pues si tenéis alguna duda que podemos aclarar sobre la marcha, si no, pues hoy se puede hablar en fase posterior, si no consultáis a CEC o a la entidad que os parezca conveniente, ¿vale? Bueno, vamos allá. Lo primero hemos analizado, como es una guía, aunque es una guía que sería aplicable a cualquier tipo de negocio situado casi en cualquier país del mundo, digamos que esta guía, al ser desarrollada con CEC, conjuntamente con la CEC, pues simplemente hemos hecho un estudio de generalista sobre los sectores de economía de Cádiz, un poco para que veáis en qué sectores, por si no tenéis mucha conciencia sobre qué sectores son los que más ocupados tienen, este tipo de cosas, pues como veis aquí, pues sector de servicios es el que tiene más nivel de ocupación y más empresas, como veis ahí, con 25.000 empresas en lo que es en Cádiz, ¿vale? Y pues unas 1.900 de tema industrial, pues 3.000 de construcción y 2.100 de agricultura, ¿no? Es un poco porque, sobre todo, se articula bastante el tema de la exportación, del tema de internacionalización en dos aspectos, que si estamos vendiendo servicios o estamos vendiendo productos, ¿no? Que eso sí que son tienen bastantes diferencias, ¿no? Como veis aquí, pues eso, simplemente en la guía se ha incluido un resumen para que un poco seáis conscientes de más o menos el tipo de actividades que hay y el tipo de sectores de economía que hay en Cádiz, un poco para personalizar la guía con datos de 2000, además, de este año mismo, ¿vale? Sobre
cómo se desglosan las actividades de los sectores de economía de Cádiz. Vale, bien. Entrando un poco a nivel general en tema de qué es lo que se necesita, qué son los requisitos generales para acometer un plan de internacionalización, aquí os lo presento en la guía para un poco más desglosadas, pero vamos, os puedo contar un poco, si te por encima un poco, pues lógicamente por ir de arriba a abajo, aunque no lleva orden, lógicamente esto simplemente es así como digamos un panel donde como si ponemos unos post-it ahí en una pared, de lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado vemos aquí el tema de las garantías exigidas y su cobertura, es decir, cuando tenemos un producto o un servicio tenemos que estar disponibles a cubrir la garantía que nosotros ofrezcamos con el producto. ¿Vale? En España, por ejemplo, pues es hasta cierto modo más fácil, pero si estamos vendiendo productos a países lejanos, pues tenemos que ser capaces de cubrir las garantías, ¿no? A veces, si es un producto enviado online, pues dices, pues devuélvamelo y lo que sea, ¿no? Pero cuando hacemos otro tipo de trabajo o servicios o incluso productos que no sean tan fáciles digamos, de decir devuélvamelo, pues sí que es cierto que tenemos que tener que cubrir eso, ¿no? En cuanto a adaptación de producto, como os digo, esto no va por orden, ¿vale? Simplemente es para que tengáis una idea. Tipo de adaptación de producto, pues eso, habría que a veces hay ciertas adaptaciones que hay que hacer producto, tanto en la propia utilidad o desarrollo del producto como el embalaje o el etiquetado, ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, sobre todo la analítica de mercados, todo esto ahora lo vamos a ver, pero más ordenado, ¿vale? Analítica de mercados también, pues eso, estar preparados para atender al público, tanto a nivel de venta como el servicio postventa. Luego veis aquí las métricas, pues qué métricas nos vamos a fijar y qué métricas tenemos que alcanzar. También hay que manejarse muy bien en tema de compras y logística internacional, también el tema de compras, porque a veces es necesario hacer compras de ciertos elementos que no están en España o que digamos que tenemos que buscar en otros países. El tema de contratación y legislación es muy importante, es decir, conocer la legislación del país de destino, porque no es la misma que si estamos en la Comunidad Europea, la mayoría de las legislaciones son comunes, pero si nos dedicamos a intentar exportar a países que no creéis que están tan lejos, como puede ser mismamente Marruecos, pues la legislación no es la legislación europea y este tipo de cosas, ¿vale? El control de calidad también es importante, porque a lo mejor, pues en algún caso, como veremos más adelante en la presentación, pues sea importante también. Tema de ser algo flexibles, pues eso, ante una exportación no podemos ser rígidos, es decir, lo mismo que vendo aquí lo puedo vender fuera porque a veces no es exactamente igual. Certificaciones y homologaciones, tanto de empresa como de producto. Lógicamente, luego hay dos puntos muy importantes que son, por lo veis aquí a la derecha, la parte de la financiación, es decir, cuánto dinero tengo para dedicarme a exportar. Uno de los mayores problemas que tenemos, nosotros como empresa consultora, cuando nos encontramos una empresa a la hora de exportar, es que no tiene previsto tener una bolsa de dinero preparada para gastar y posiblemente para gastar y no recuperar en un cierto plazo, ¿vale? O sea, tenemos que ser capaces de financiar un plan de internacionalización. No solamente es voy a abrir una página web y ya está, ¿no? Sino que necesitamos tener una cierta capacidad de financiarlo. Y luego, por otro lado, tiempo. No hemos puesto ni siquiera personal porque también requiere personal, ¿vale? Muchas veces requiere horas y que conforme implantas la empresa en el extranjero cada vez lleva más horas. Es más, al principio lleva mucho tiempo cuando encima no tienes ningún retorno. O sea, estás teniendo una persona ocupada en hacer una cosa que no tiene retorno económico tan evidente y tan rápido, ¿no? Luego tenemos que describir, como veis aquí, los canales de venta, pues el plan de marketing internacional, cómo voy a cobrar, gestión de cobros muy importante, ¿vale? Los idiomas, importantísimo, ¿vale? Ya veremos luego adelante. No solamente los idiomas a nivel de que haya una persona que hable idiomas, porque si tenemos una reclamación de un tema de financiero y la persona es una persona del departamento de comercial, pues puede o no. Y si hay una solicitud técnica, que nos ha pasado una vez con una empresa que la persona del departamento comercial de la parte de producción no sabe nada, porque no es su ocupación, y sin embargo, cuando llegan consultas a nivel de especificaciones de producto o de tema productivo, no hay nadie que sea capaz de atender a esa pregunta, ¿no? Entonces ya tienen que, si tengo un traductor que no lo estoy entendiendo, ese tipo de cosas, ¿no? Luego también el tema de la negociación y las formas de pago. Y por último también, que vemos por aquí también, tema de embalaje y envío, ¿vale? Estos son a nivel general, pues requisitos a acometer. En la guía vienen más desglosados, ¿vale? Un poco más explicados, pero simplemente para tener en cuenta todo este tipo de factores importantes, ¿vale? Bueno, aquí vemos lo primero ya, la estrategia general de internacionalización, ¿no? Todo esto viene en la guía, pero bueno, es un poco para explicaros un poco de qué va, ¿vale? Por un lado, tenemos que hacer un análisis preciso de nuestros propios productos, ¿vale? Si tenemos productos o servicios muy locales que tienen difícil exportación en cuanto a difícil comercialización a nivel internacional porque sea un servicio muy local y no seamos capaces de hacer operaciones internacionales, es decir, que no todas las empresas están preparadas o tienen productos para la internacionalización, ¿vale? Entonces, pues tenemos que analizar nuestros productos y servicios a ver si los productos son exportables, ¿no? Luego estudiar un poco nuestras ventajas competitivas, puesto que
Nosotros en el mercado en el que estamos, más o menos dominamos el mercado, ¿vale? Conocemos nuestros competidores, sabemos qué gente nos va a comprar, pero en otros mercados, casi siempre, yo siempre decimos lo mismo a los clientes, al mercado al que vas a ir, los suministradores que hay, las empresas que venden son los supervivientes. Las que no consiguieron vender nada no se ven porque no están, ¿vale? Entonces, si no tenemos ventajas competitivas demasiado evidentes, tanto en el mercado local como pueda darlos en el mercado internacional, pues es complicado ser competitivos a nivel internacional. Entonces, el no vender por algún motivo, pues lleva a la frustración muchas veces y al gasto innecesario, porque a lo mejor, pues, la empresa, pues nuestra empresa no está preparada a lo mejor para la exportación, por algún motivo, ¿vale? Luego, definición del posicionamiento, que lo veremos ahora, y el tema de precios, que es importante, cómo nos vamos a posicionar en los mercados, que pueden ser de forma similar al nuestro o puede ser diferente, a veces requiere una pequeña adaptación, ¿vale? Seleccionar los mercados objetivo, luego, lógicamente, a qué mercados vamos a ir, tanto geográficos como sectoriales, de a qué tipo de cliente voy a buscar. Seleccionar por fin qué oferta es una más exportable, es decir, qué líneas de negocio mías, si tengo una sola, pues tendrá que ser esa, pero a lo mejor adaptada, o bien varios productos, cuál de ellos tiene mejor salida. Y luego, por fin, como último, desarrollar los canales de distribución, ¿vale? O sea que contactar con clientes o con distribuidores antes de haber hecho esas fases previas normalmente lleva a que pues no, las empresas de distribución casi siempre pues tienen unas ciertas predilecciones por tener productos que tengan salida, ¿vale? Entonces, si no somos muy convincentes, no solamente no encontraremos canales de distribución muy eficientes si son empresas, ¿no? Si son a venta online, pues también nos lleva a intentar captar clientes. Como os comentaba al principio, el tema de la vía de posicionamiento, pues por si esto no es solamente para la exportación, sino es siempre, ¿vale? Esto es un sistema de el sistema de posicionamiento que se define en cualquier empresa, es o soy más barato que los demás o soy diferente. ¿Vale? Cuando nos referimos a diferente, nos referimos, pues eso, a que nosotros, como veis aquí, pues algo en nuestros productos se posicione de una forma diferente al de los demás. ¿Vale? Entonces, si yo soy diferente, pues puedo captar un tipo de público en el que tenga menos competidores. Ya puede ser por el sistema de distribución, por el tema de prestaciones, que cuando se inventaron, por ejemplo, las marketplaces, ¿no? Donde pues Amazon y ese tipo de plataformas en las que de repente había muchísimos productos disponibles, pues es un sistema de distribución diferente al de la venta individual de cada empresa y es un negocio interesante en el que acumulaban todos los tipos de productos posibles que haya, ¿no? La diferenciación nuestra puede ser también pues mismamente en las prestaciones o los materiales, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un fabricante por decir algo, un fabricante de cualquier tipo de cosas de artesanía, por deciros algo, pues puedo hacer una artesanía posicionada en cuanto a que soy muy diferente porque hago un producto muy distinto. La diferenciación no influye exactamente en el precio, lógicamente, ¿no? Sino que lo que nos hace es tener algún tipo de ventaja competitiva en cuanto a ser diferente de los demás. En cuanto al precio, pues cuando yo me posiciono como el precio, hago algo muy parecido a mis competidores, pero lo hago más barato. ¿Vale? Entonces, el posicionamiento de precio simplemente voy a ir a mercados internacionales en el que yo veo que yo soy capaz de vender un producto similar al que se vende en esos países más barato. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con el posicionamiento de mucho más barato porque si, por deciros algo, yo quiero vender unos vinos a nivel internacional y en todas las tiendas, pues los vinos españoles de cierto nivel o Jerez o vinos de cualquier tipo están a X euros una botella, a 6, por deciros algo, yo que sé, a 8 euros, 6 euros. Si yo parezco una botella y digo, pues yo lo vendo mucho más barato y lo vendo a 1 euro, pues la percepción del mercado va a decirme que mi producto, la gente cuando lo vea dirá, esto de 1 euro no es lo mismo que el de 8, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo del vende un producto similar, pero más barato. Hay que hacer un estudio de a qué precios se venden para ajustar nuestros precios. Bueno, lo cual no quiere decir que nuestra estrategia no pueda ser, pues eso, ser un poco más baratos que los demás o ser mejores, ¿vale? Mejores a veces no tiene por qué ser que nuestro producto sea mejor, sino que ofrezcamos algo mejor. Por ejemplo, imaginaros que ofrecéis un producto internacional a nivel industrial y decís que la posibilidad, la ventaja vuestra es que podéis garantizar que tenéis siempre un stock de seguridad de miles de piezas. Entonces, el cliente, por ejemplo, esa ventaja la puede valorar como diciendo, y mejor que, por ejemplo, cuando yo compro mercados asiáticos donde tengo que comprar un contenedor entero y me llegará no sé cuándo, si tú le dices yo puedo suministrarle en un plazo de 24 horas cualquier cantidad aceptable de producto, pues le parece mucho más interesante que tener que hacer un pedido en un contenedor que llegará dentro de unos meses si llega, aunque sea más barato, ¿no? Por eso os comento que la diferenciación es un factor importante en la competitividad. Lógicamente, esto también nos sirve para a nivel nacional, ¿vale? No solamente a nivel internacional. Es importante también el tema de componentes de los precios. Todo esto, como comentaba, está todo mucho más desarrollado en la guía, pero bueno, para que tengáis una idea del contenido de la guía, ¿no?
Nosotros tenemos un coste base, ¿vale? Que es el que tenemos en el mercado nacional normal y corriente, ¿vale? A partir de ahí hay unos factores adicionales de cuando ejecutamos o vendemos productos o ejecutamos servicios en otros países, como veis aquí, que son, por ejemplo, el embalaje para la exportación, que es posible que el embalaje sea diferente al que utilizamos en España, porque a lo mejor en España utilicemos, digamos, los vendamos de forma individual, y si nosotros queremos hacer un envío de 1.000 unidades a, no os digo ya Europa, sino incluso fuera de Europa, pues tenemos que saber cómo hay que embalar cada unidad, cómo hay que embalar las cajas, si hay que enviarlo en contenedores, en cajas, o ese tipo de especificaciones son muy importantes, ¿vale? Conocerlas. Luego, lógicamente esto puede agregar coste a nuestro precio, por lo cual, por eso extrapolar un precio nacional, decir, yo esto vale 3 en venderlo aquí en Andalucía, me cuesta 3 euros, y hacia afuera, pues voy a ver si solamente pienso en los costes de transporte, que los vemos aquí, que son los más evidentes, pues hay bastantes más costes asociados, ¿no? Como vemos aquí también, lógicamente, el de los transportes. El de si estamos ofertando servicios, pues también tenemos coste de desplazamiento del personal o bien de contratación de personal local allí, por si en Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte el tema de los sindicatos para ejecución de trabajos en los cuales no puedes tú enviar personal, sino que en muchos casos tienes que contratar personal local, además local, porque los sindicatos de cada estado pues controlan que se contrate gente local y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que si voy a ejecutar un servicio en otro país, no un servicio online, sino en otro país, pues podemos tener gastos de desplazamiento, de materiales y todo ese tipo de cosas. Luego también, lógicamente, impuestos de importación en destinos, especialmente si estamos fuera de la Comunidad Europea, hay impuestos, que luego veremos más adelante, que tenemos que considerar que si el cliente lo va a comprar, le tenemos y el cliente va a pagar ya, suponiendo que pague ya con los impuestos incluidos, pues tenemos que saber qué impuestos va a haber, ¿vale? Luego también hay bastante importante las comisiones para los agentes o distribuidores o todos los costes adicionales que tendremos en el país de destino, no solamente el envío. Y luego, por último, como os comentaba antes, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar las operaciones y todos los gastos financieros que vamos a tener adicionales? ¿Vale? Con lo cual, como veis, el coste de los componentes, hay un montón de componentes de los precios que se superponen. No está muy desarrollado esto porque es una guía, ¿vale? Esto se puede desarrollar en mucha más profundidad. Simplemente que seáis conscientes de que cuando se venden productos en otros países, pues que llevan costes adicionales que son importantes de conocer para que sepamos cuál es nuestro coste real de vender un producto, por deciros algo, yo que sé, en Finlandia. ¿Cuánto no me va a costar a mí vender unidades en Finlandia? ¿No? Independientemente de que, lógicamente, si vendo muchas unidades por volúmenes, pues me salga más barato, pero sí que es cierto que tenemos unos ciertos factores que lo penalizan. ¿Vale? En cuanto a la selección de los mercados objetivo internacionales, aquí os doy una pista más o menos, ¿vale? De qué tipo de mercados son los más adecuados, ¿vale? El proceso de selección de mercados, que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con una empresa, con empresas en planes de internacionalización, pues más del 25% del tiempo del proyecto lo lleva a seleccionar los mercados objetivos, ¿vale? Es la parte más complicada. No más complicada la operativa, pero sí la más importante en cuanto a que si no seleccionamos un mercado adecuado, pues lo más probable es que fracasemos, ¿vale? Aquí os pongo 5 factores diferentes que son importantes a considerar. Por un lado, por ejemplo, que favorezcan nuestras ventajas competitivas, es decir, que sean favorables a lo que hacemos nosotros, a nuestra estrategia y nuestros productos, que tengamos un posicionamiento, digamos, adaptado al público objetivo. Imaginaros que vendéis productos de lujo de alto precio, pues lógicamente ir a mercados donde el poder adquisitivo de las personas es muy baja, no está adaptada a nuestro, no tenemos público objetivo, una masa crítica o una masa interesante, ¿vale? Puesto que nuestro producto, al ser de muy elevado, a lo mejor hay muy pocas personas que puedan acceder a él, ¿vale? Hombre, si vendemos cosas muy caras, si vendiéramos vehículos de 300.000 euros, por ejemplo, pues a lo mejor nos interesa solo vender 3 al año o 2 y ya nos basta. Pero cuando son productos que son más caros, digamos, y vamos al público objetivo general, pues lo más probable es que sea más favorable países de poder adquisitivo muy elevado, ¿vale? Luego, por otro lado, sí que es muy importante, y hay algunos aquí muy importantes, como es la cuota elevada de importación. Hay sistemas para analizar las importaciones y exportaciones de cada país, ¿no? Entonces, los países internacionales más interesantes para nosotros son los que importan en el código de producto que tengamos nosotros, el que tengan un alto nivel de importación de ese producto, ¿vale? Porque ahí sabremos que la mayoría del producto que entra, el balance importación-exportación de ese tipo de productos, sabremos si la mayoría lo importan es que no hay mucho suministrador local y que compran mucho fuera. Entonces eso nos daría una pista sobre que tenemos muchas posibilidades de vender en esos países. Cuando hay países que el balance es casi todo exportación y muy poco importación, como todo el mundo intuiréis, por ejemplo, pues en productos electrónicos en China, por ejemplo, pues os imagináis que la cuota de exportación respecto a la importación es elevadísima. Entonces ahí vemos que productos de ese tipo tienen mucho más difícil encaje, ¿vale? Luego, además, importante que el tamaño del mercado potencial sea suficientemente grande, ¿vale? Porque el esfuerzo que vamos a hacer
Si descubrimos que nuestro público objetivo es muy interesante y todo eso, pero resulta que nos sale que el país más favorable para nosotros es Luxemburgo, pues como si intentamos ir a mucho público objetivo de muchas personas, pues no nos interesa. Sin embargo, a nivel industrial, de hecho, nosotros tenemos una anécdota de un tiempo que trabajamos en una empresa que su cliente principal estaba en Luxemburgo, porque era una empresa industrial. Y entonces, a lo mejor sí que, si está colocado si digamos que el volumen de ventas, lo que nos interesa, está muy concentrado en pocas empresas, es posible que nos interese una empresa que esté en un país muy pequeño. O sea que el tamaño de geográfico no nos interesa tanto como el potencial real. ¿Vale? Y luego también, pues muy interesante es que los productos competidores que estén en el mercado objetivo sean similares a nuestro. Eso nosotros, estas analíticas, hacemos mucho y muchas veces sucede que hay mucho importado de producto de importación, pero el origen del producto casi siempre es de países que no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a ni a costes, ni a precios, ni a nada, ¿no? Mira, os comentaba antes, ¿no? El tema de productos electrónicos, tipo de cosas, ¿no? Si vais a cualquier país, veis que la cuota de importación de productos electrónicos es elevadísimo y dices, ay, qué interesante es para mí, pero casi todo viene de países donde los costes son muy bajos o incluso tienen algunas cosas favorables para los gobiernos para comercializar, ¿no? Entonces tenemos que intentar ir a países donde se consuman productos de origen similar al nuestro, ¿vale? Entonces, si se cumplen estos 5 factores, generalmente son mercados bastante interesantes. Puede haber luego algunas barreras y cuotas de entrada y tal, adicionales, ¿no? Pero de entrada, para una preselección inicial de países, con estos 5 factores sería muy interesante, ¿vale? Que cumplan los 5, ¿vale? Bien. En cuanto, como vimos antes aquí, que os enseñé lo de ahí en verde a la izquierda, bueno, en el color así verde azulado, las ventajas competitivas, aquí os pongo una lista, ¿vale? De las que puede haber, de ventajas competitivas que podemos tener nosotros en mercados internacionales, ¿vale? Para no marearos mucho con todas ellas, veis aquí que hay, pues eso, los plazos de entrega son muy cortos, como os comentaba antes, ¿no? Si tengo una ventaja de que tengo un canal logístico, porque tengo de alguna ventaja logística o canales de venta, o si favorezco la forma de pago, en fin, cualquier tipo de estos factores nos pueden dar ventajas competitivas respecto a las empresas que ya están vendiendo allí para que aumente la posibilidad de tener éxito en los negocios internacionales. ¿Vale? Veis aquí el precio final, como veis aquí también aparece, y la localización también es interesante. Imaginaros pues que el cliente necesite asistencias técnicas constantemente, ¿no? Entonces, el cruzar todo el planeta con gente pues es mucho más caro frente a que estoy muy cerca, ¿no? Las cantidades que tenga. Es decir, hay un montón de factores, tenemos que analizarlos, cuáles son las ventajas competitivas que tendríamos en esos mercados en especial, ¿vale? O si vamos a competir con gente que está allí, pues ver cuáles son sus ventajas respecto a nosotros. En cuanto a seleccionar una oferta exportable, en cuanto a seleccionar qué productos queremos nosotros vender, pues un poco es, como veis aquí, ¿no? De que sean productos atractivos en cuanto a que encajen en el público objetivo. Tenemos luego, lógicamente, que mirar a ver si somos capaces o tendremos que cumplir con las homologaciones y certificaciones de esos productos para poder venderlos en esos países. Luego la situación del mercado, es decir, si es un mercado emergente, es decir, que está creciendo, si es un mercado estancado, es un mercado que está decreciendo. Luego también, lógicamente, la demanda internacional de nuestro producto, si de verdad tiene mucha demanda, porque si vendemos algún producto que sea muy local, a veces pasa que son productos que realmente el consumo es muy local o nacional, en el que no se ve que sea fácil que esos productos tengan demanda en otros países, pues a lo mejor es mejor que nos centremos en nuestro propio país, ¿vale? No siempre todas las empresas tienen que exportar, ¿no? A veces dicen siempre que la empresa lo bueno es que crezca, pero también puedes crecer a nivel nacional. En cuanto a ejecución de servicios, pues también tenemos que saber si los gastos de desplazamiento y todo este tipo de cosas nos compensan el valor que le demos nosotros, ¿no? Y por último, lógicamente, si tenemos servicios digitales, pues tenemos la posibilidad, la ventaja de no tener que desplazarnos, pero no es la desventaja, sino tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos servicios digitales tenemos que ser capaces de operar de forma automática en cualquier país del mundo, en cualquier idioma, a nivel no solamente de idioma, sino de legislación, de asistencia técnica, de garantías, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo de poner una tienda online para vender productos que simplemente los envío y los recibo para trabajar con clientes finales, hasta cierto modo es bastante más sencillo, pero si ya realizamos cosas un poco más complejas a nivel digital, tenemos que saber muy bien tanto las normativas internacionales como, lógicamente, ser capaces de atender cualquier consulta en tiempo real en cualquiera de los idiomas que nosotros trabajemos, ¿vale? No tampoco hay que hablarlos todos, pero, vale. El esquema general, que es muy sencillo, de exportación, como veis aquí, yo soy una empresa exportadora, lo primero que tengo que hacer es llegar al importador, es decir, hay empresas certificadas, sobre todo en ciertos países no europeos. En Europa ahí está el libre tránsito de productos y tal, ¿no? Salvo algunos muy específicos que llevan algún tipo de certificación o requerimiento. En general tengo que localizar un importador
ese importador a veces tiene un cierto canal de distribución, si no, a lo mejor solo tiene sistemas de almacenamiento y lo que hace es buscar un distribuidor, ¿vale? Cuando, lógicamente, como os comentaba, si no necesitamos un importador, podemos contratar directamente con distribuidores, ¿vale? Y luego ese distribuidor lleva el producto al punto de venta y del punto de venta al consumidor final. Todo esto se ahorra si nosotros trabajamos directamente con una empresa final en el que a lo mejor nos saltamos todos los pasos y directamente estamos vendiendo a un consumidor final, ¿no? Por ejemplo, si vendemos productos industriales, en el que toda esa cadena pues queda más, se puede ir reduciendo, ¿vale? O podemos tener el punto de venta somos nosotros mismos, desde nuestra propia empresa. ¿Vale? Aquí en la guía está un poco más desarrollada esta parte, pero bueno, simplemente es comentaros que cada tipo de producto, ya sea un bien de consumo, un servicio o un bien de equipo o componentes o materias primas, es decir, más enfocado a clientes, digamos, B2B, a la derecha, ¿vale? Mientras que lo de bienes de consumo, que siempre son para B2C, para cliente final, pues tenemos que definir, por un lado, qué tipo de mercado y cliente vamos a asistir. Por otro lado, qué canales de venta vamos a utilizar y qué canales de distribución, qué cosas diferentes, ¿vale? Canales de venta podemos nosotros tener una persona que es un agente y cuando nos cierra una operación, el canal de distribución es enviarlo nosotros directamente, con lo cual al final nosotros no tenemos ningún distribuidor allí porque nosotros distribuimos directamente. Pero sí que tenemos que saber cómo vamos a vender, que ahora veremos un poco todos los tipos de canales de venta que hay y canales de distribución, ¿vale? Pero lo que es importante que definamos para cada uno del tipo de producto que tengamos, pues el tipo de mercado, lógicamente, y el tipo de cliente al que vamos a vender, como si fuera en España igual. Pero luego también el tipo de canal de venta y los canales de distribución. Bueno, aquí vemos un poco, como veis aquí, pues el tipo de canales de distribución que hay. Vemos aquí un poco en azul más clarito los que son internos nuestros y los que son externos. Ahí en la guía os explica un poquito mejor la diferencia entre unos y otros. Los internos generalmente nos generan más coste a nosotros porque digamos que la infraestructura del canal es nuestra, como puede ser pues, tener un equipo comercial propio, realizar proyectos a distancia enviando a gente o bien en tienda online. ¿Vale? Luego venta por catálogo o venta online o venta telefónica o incluso tener una delegación o una filial en el país de destino, ¿vale? Normalmente a veces es más importante, a veces si tienes mucho movimiento, tener una delegación sí que es interesante porque no tiene entidad jurídica, simplemente es una oficina que alquilamos allí para tener a alguien incluso contratado localmente. Y si no, una filial, pues ya es una empresa, ¿no? Ese tipo de canales internos, pues nos da mucho más control porque lo hacemos nosotros. Tenemos mucho control sobre digamos, el canal, ¿vale? Pero nos genera unos gastos constantes, ¿vale? Que lógicamente al principio en una empresa sí que se pueden asumir, pero a lo mejor en el futuro pues es interesante pues si no queremos gastar mucho, pues en vez de hacer este tipo de cuestiones, utilizar redes externas, como puede ser, por ejemplo, pues contactar con un distribuidor o tener un agente que nos represente en el país y que casi siempre los agentes solo trabajan con un margen sobre ventas, con lo cual mientras no se venda el producto, pues no tenemos gastos, ¿vale? Lo que pasa es que no controlamos, podemos controlar las actividades de la gente, pero no conocemos la intensidad, ¿no? En el que vende. Y luego también, pues lógicamente, vender áreas comerciales o vender a un distribuidor que de por sí luego ya esa empresa pues revenderá nuestro producto, ¿vale? O también utilizar plataformas de subastas, por ejemplo, que generalmente las empresas que venden cosas en subasta no tienen una plataforma propia, sino que, digamos, que hay una plataforma externa de otra entidad que pone sus productos en venta, ¿vale? Y lógicamente el tema de franquicias, ¿no? Pero eso ya requiere ya una infraestructura bastante importante, montar una red de franquicias internacionales de productos nuestros, ¿no? Que lleven nuestra marca y representen y vendan nuestro producto, pero en destino en franquicias que son del franquiciado. Entonces, como veis aquí, pues hay distintos tipos de canales que tenemos que decir. Podemos combinar los varios. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, las empresas combinan el de tener, por ejemplo, venta telefónica comercial propio y además tener un agente en destino o un distribuidor, ¿vale? O sea que se pueden combinar. No son excluyentes, pero es importante saber que los internos generalmente tienen más coste y los externos lo que son menos costosos, pero tengo menos control sobre ellos, puesto que no es de nuestro propio negocio. ¿Vale? Las condiciones generales de venta y productos o servicios, como veis aquí, pues las condiciones generales, ¿vale? De venta. Simplemente tenemos que definir todo este tipo de cosas que a veces en España muchas de ellas no somos conscientes de las necesidades. Por ejemplo, es cierto que el impuesto, pues lógicamente fuera de lo que es el IVA, tampoco tenemos mucho más, pero es cierto que en otros países hay temas de costes de importación y ese tipo de cosas, ¿vale? El embalaje a lo mejor en España que nos sirve, como os comentaba antes, en otros países no sirva. Y luego también es muy importante el tema de la legislación para conflictos, ¿no? En el tema de que si yo tengo un conflicto con un cliente que está en otro país, qué legislación aplica y dónde se realizará, digamos, cómo se realizará la resolución de un conflicto, ¿no? Ya puede ser, pues, por distintas vías, ¿vale? Ya sea por
algún tipo de intermediación o si no, si acabamos en el juzgado, pues en qué juzgado, de qué país, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea que es importante fijar cuando vayamos a hacer ventas internacionales desde el punto de vista incluso para tanto para empresas como no tanto como con consumidores finales, que ahí sí que nosotros solemos especificarlo, pero sí con otro tipo de productos, ¿vale? Y luego aquí en la contratación internacional, que está un poco más desarrollada también la guía, pues tenemos unas ciertas condiciones generales de venta que son parecidas a las que acabamos de ver, ¿vale? Las que vimos hace un momentito en la transparencia anterior, que son condiciones generales a negociar con el intermediario, ¿vale? Todo este tipo de cosas, como vemos aquí, de dónde se va a almacenar, cómo se va a pagar, cuándo se va a cobrar, ese tipo de cosas, ¿vale? Y por otro, hay unas ciertas condiciones específicas de negociación que se deben de acordar dependiendo de a quién venda. Si empleo un agente, como os comentaba antes, pues muchas de las condiciones específicas son, por ejemplo, la limitación geográfica, la duración del contrato que tengo con el agente, qué comisión se lleva, ese tipo de cosas, ¿vale? Cuando estoy vendiendo, por ejemplo, a un importador, pues son otras las condiciones, que decir, ¿vale? Y lógicamente con las de un distribuidor también, por ejemplo, muchos de ellos también dependen también de los costos de almacenamiento, este tipo de cosas, ¿vale? Que la gente, por ejemplo, pues no, al no tener almacén, casi siempre, porque lo único que hace es representar a nuestra empresa, pues el almacenamiento, por ejemplo, pues no se incluyen, ¿vale? Y luego también las condiciones específicas de franquicia, que como sabéis, las franquicias son un sistema muy específico de negocio en el que pues tenemos que dar cobertura tanto de producto como de formación, como de tema de marketing, este tipo de cosas. Incluso pues a veces se favorece la inversión inicial del franquiciado, ¿no? Con lo cual, dependiendo de la fórmula que utilicemos en tema de contratación internacional, pues simplemente pues debemos tener en cuenta pues distintas condiciones, tanto generales como específicas, ¿vale? Bien. En cuanto a posibles acuerdos de colaboración en país de destino, que son más que canales de distribución, son, digamos, vías de colaboración. Aquí en la guía hemos incluido algunas cuantas en cuanto a, por ejemplo, si empezamos por arriba a la derecha, pues vemos la compraventa de activos o negocios. Es decir, si yo quiero ir a otro país, puedo comprar un negocio, una empresa que me sirva para comercializar mis productos, o bien de forma combinada o bien en general, ¿vale? En cuanto a transferencia tecnológica, pues transfiero mi tecnología a una empresa local para que fabrique con mi tecnología, ¿vale? O bien la tecnología de mis productos, ¿vale? Cesión de explotación, pues tenemos algún tipo de capacidad de ceder la explotación de alguno de nuestras bienes, no más que bienes de infraestructuras. Colaboración tecnológica, pues es lógicamente desarrollar con alguien un tema tecnológico, ¿vale? Es parecido al partner tecnológico comercial en el que nosotros tenemos un partner en el que a lo mejor nosotros aportamos una parte del know-how y el otro, o bien nosotros aportamos una parte comercial y él la parte de su red, es decir, acuerdos más de colaboración, ¿vale? Contratos de licencia, pues eso, trabajar bajo contrato de licencia, el uso de marca, el ceder a alguien el uso de nuestra marca para que comercialice productos con nuestra marca, siempre y cuando tengamos un cierto control de uso de marca, ¿vale? Y luego también hay un venture, que esos son acuerdos de colaboración con un horizonte temporal fijado, ¿no? Durante un año, 2 años, etc. Entonces, esos son simplemente ejemplos de posibles colaboraciones en el país de destino. En cuanto a la parte de certificaciones y homologaciones, por un lado están las certificaciones, como veis aquí, todas las homologaciones, ¿no? Las certificaciones en sí, pues existen principalmente de tres tipos, ¿no? Las de certificaciones de empresa y de procesos que veis aquí generalmente se desarrollan cuando trabajamos con clientes que son empresas. Y a veces en sus requerimientos solicitan que la empresa tenga unas ciertas certificaciones para poder trabajar con ellos, que si la ISO, que si ese tipo de cosas, ¿vale? Necesitan que tengamos unas ciertas certificaciones o bien incluso que nos certifiquemos de forma específica cumpliendo unos ciertos requerimientos para poder siquiera ofertar, no ya para suministrar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hasta cierto modo tenemos que tener una bastante flexibilidad en cuanto a ser capaces de cumplir con las certificaciones que se nos exijan. En cuanto a certificaciones de procesos, incluso a veces las empresas exigen unas ciertas garantías de que nuestros procesos tienen suficiente control como para garantizar que el producto que enviemos sea adecuado, ¿vale? Estas dos primeras, a veces, algunas son más estándar y otras son más personalizadas. Y luego certificaciones de productos, que lo veremos más adelante, que es muy importante, es de ciertos productos que requieren certificaciones tanto a nivel europeo como internacional para poder exportarlos, ¿vale? Entonces, esas gestiones de certificación de producto tenemos que gestionarlas antes incluso de exportar, ¿vale? Que son previas a la exportación. En cuanto a homologaciones, pues hay ciertas homologaciones que se requieren cumplir, como un poco como os enseñaba el tema de certificaciones, pues el tema de homologaciones como proveedor también, ¿vale? O homologaciones de producto. Las homologaciones como proveedor
a veces son internacionales y otras veces son territoriales, ¿vale? Si yo tengo que homologarme con un cierto proveedor, pues a veces me homologa para una institución, una planta que está en cierto país, pero en otro no. Y como cuando nos homologamos como proveedores, pues tenemos que demostrar cumplir con los requerimientos o bien del cliente, ¿vale? Unos muy específicos, que también nos puede pasar en España, ¿vale? O bien incluso homologaciones de producto, que nuestro producto, aunque se esté comercializando en todo el planeta, pues en una empresa en particular que le queremos vender, nosotros nos ha sucedido con empresas, por ejemplo, de fabricantes de, por decirles algo, de paneles solares, en el que por mucho que tú vendieras, decían, no, no, usted envíeme unos paneles que yo voy a hacer una prueba a ver si sus paneles solares son suficientemente adecuados para comercializar a nosotros. Es decir, que no les sirve con que hayas vendido a mucha gente ni que tengas certificaciones, sino que ellos a veces tienen que homologar tu propio producto para emplearlo, ¿vale? Y hacen sus test ellos propios, ¿vale? Para saber si tu producto cumple con sus especificaciones particulares, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas simplemente hay que tenerlas en cuenta a nivel de exportación que puede generar a veces dificultades, casi siempre gasto, lógicamente, y que se demoren los plazos de poder trabajar con clientes, ¿vale? Aquí vemos aquí, como os comentaba un poco de certificados de producto que vimos aquí, ¿vale? Aquí hay una lista de certificaciones generales que pueden suceder que suceda alguna más a nivel internacional, sobre todo en países no europeos, ¿vale? En el que vemos aquí, por ejemplo, los generalistas, que son el certificado sanitario de exportación para animales vivos y productos animales. A muchos de estos aplican en Europa y otros aplican solo fuera de Europa o en países específicos, ¿vale? El fitosanitario, que es para vegetales y productos agropecuarios, ¿vale? Certificados de producto de acompañamiento vitivinícola para vinos, el CITES, que ese es el que está para especies de fauna y flora, si vendéis plantas, por ejemplo, a nivel internacional, como veis siempre, además, si os acordáis, si compráis muchas veces ahora plantas, veréis que en la maceta incluso vienen con pasaporte, ¿vale? Las plantas. Es un poco porque es para certificar el origen de la planta y por todo el tránsito de plantas y ya sabéis, el tema de invasivos, más los insectos que pueden traer, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también en algunos países se exige los certificados de libre venta para productos químicos, biológicos y cosméticos. Sobre todo en alimentarios sí que puede sucederos que se tenga que cumplir el certificado de no radiactividad, ¿vale? Y luego el halal, está mal escrito aquí, halal, no halal. Y el kosher, está, en la guía está bien, no sé por qué lo escribimos mal aquí. El halal, que es para productos alimentarios en países árabes, ¿vale? Del Islam. Y el kosher, que es para en Israel. ¿Vale? Como veis aquí, esto es una lista de productos que si estáis vendiendo productos, como veis, vegetales o animales o incluso vinos, como veis aquí, o productos cosméticos, pues veis aquí que hay diferentes certificados que hay que cumplir, ¿vale? Esto hay entidades, cada uno de ellos en la guía viene quién emite estos certificados pero son importantes para poder exportar, ¿vale? Y luego también los países de destino hay que investigar siempre si hay algún certificado que requiera alguno adicional por temas a veces de proteccionismo de mercado, incluso piden certificados o algún tipo de cosas de esas. En cuanto a la preparación y planificación de la logística, que está en la guía, que la veréis ahí más esto desarrollado un poquito, pues hay tres cosas que nos importan, que son primero el sistema de embalaje, en cuanto a qué tipo de recipiente voy a emplear, ¿vale? Como que si va a ser a granel, empaletizado, veis aquí en contenedor, etcétera, tengo que diseñar cómo lo voy a enviar, que es muy distinto. A nosotros nos pasó con una empresa que vendía tornillos aquí en España y vendía tornillos en cajas de cartón. Y claro, luego eso a nivel de exportación tú no puedes mandar cajas de cartón porque al primer manejo se rompe la caja, ¿no? Entonces tuvieron que rehacer todo lo que era el sistema de embalaje para poder enviar tornillos a cualquier sitio del planeta sin que se rompieran las cajas por camino. Entonces tuvieron que hacer diseño de embalaje incluso nuevo para no solamente para el embalaje de cada tornillo, sino también para el embalaje general, ¿vale? Todo esto sí que es importante, ¿vale? Luego seleccionar el tipo de transporte que vamos a emplear, a veces es combinado, lógicamente, pues si queremos enviar algo a cualquier sitio donde a lo mejor en otro continente, lógicamente vamos a combinar carretera con mar. Si de verdad es urgente o lo que sea, lo podemos enviar por avión, siempre y cuando el peso no sea muy elevado o bien si es muy urgente, pero en general depende del tipo de producto. A veces el aéreo es muy caro y si no, pues lógicamente se envía por carretera, marítimo, a veces ferroviario, sobre todo si el canal llega bien, por ejemplo, el tema de granel, ese tipo de cosas, ¿vale? O si no, combinación. Y luego también, lógicamente, si tiene que estar refrigerado, muy importante, ¿vale? Si tiene que estar refrigerado y si es un transporte especial, si enviamos equipos muy específicos que no se puedan transportar en contenedores normales. Y luego también tenemos que especificar muy bien es el sistema de manejo. ¿Cómo lo voy a enviar? Si lo voy a mandar en un contenedor, si lo voy a mandar en un camión, en líquido a granel, gas a presión, etcétera. ¿Vale? Tenemos que definir muy bien la logística. Muchas de esta logística ya la estamos empleando en España, casi siempre,
pero es cierto que si, lógicamente, que si lo vamos a enviar a países fuera de España, en el cual no es cargar en un camión en cualquier población y enviarlo a otra población en otro camión y simplemente descargarla con un paleo o con una escalada o incluso o con un volcando granel, ese tipo de cosas, sino que tengamos que enviarlo a otros países, pues lógicamente el sistema de transporte es más complicado, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿vale? Luego también el tema de embalaje, como os comentaba antes, pues un poco es cómo diseño mi embalaje, que aquí está un poco puntualizado, pero en la guía viene más o menos también los puntos que tengo que ver, qué peso, cuántas piezas, densidad, fragilidad, ese tipo de cosas, de cómo es el embalaje que yo tengo que utilizar, porque puede ser que apilen más cajas o especificar incluso nosotros cuántas cajas se pueden apilar de nuestro producto. Si lo estamos enviando en cajas casi individuales o de 3 en 3 y de repente vamos a hacer un envío mucho más grande, pues lógicamente la colapsabilidad y cosas de esas que son importantes de tener en cuenta para el diseño de nuestros embalajes, ¿vale? También la resistencia a la temperatura y, lógicamente, cómo se va a paletizar y el etiquetado, importantísimo, ¿vale? El tema del etiquetado es muy importante en los países de destino en cuanto a poder cumplir con las especificaciones para poder comercializar. Incluso el importador es responsable de revisar que que el etiquetado es el correcto, ¿no? Tenemos que poner tanto usos, características, datos fabricante, la posible peligrosidad, pues los riesgos en el uso de eso, el manejo, el almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiere decir que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Que generalmente estas especificaciones de etiquetado pues se pueden conocer fácilmente, ¿no? Pero hay que cumplirlas. Vale. La logística del transporte, esto es muy sencillo, simplemente preparamos la mercancía, cargamos en origen, el transporte interior, la gestión de aduanas de exportación, la manipulación, luego el transporte principal, imaginaos que lo enviáis en barco desde un puerto, ¿vale? Luego pues hay que descargarlo, las gestiones aduaneras de importación y luego transporte interior, la descarga y el embalaje, el almacenaje, ¿vale? Como veis aquí, pues es un esquema bastante sencillo, ¿no? de cómo exportar, ¿vale? Los Incoterms, vale, esto es importantísimo, las especificaciones no solamente de transporte, sino de responsabilidades, ¿vale? La responsabilidad, como veis aquí, esto es un resumen en el que en la guía viene más desarrollado un poquito más, pero en cualquier sitio donde lo miréis os explicará qué es lo que cubre cada uno. Aquí está un poco hecho un resumen, ¿no? Como vemos aquí arriba, vemos en vendedor está en verde y el comprador está en color naranja. Eso quiere decir que son las responsabilidades del comprador o del vendedor del producto, ¿no? Por ejemplo, si en Xworks, que es el más básico, es en el que el vendedor lo único que hace es poner a disposición el producto para el comprador. El comprador tiene que cargarlo, llevárselo y a partir de ese momento, incluso en el momento en el que empieza a llevarse el producto, el vendedor ya no es responsable de nada. Hay muchas, no solamente la responsabilidad, imaginaos que sea de rotura, sino también sería de incluso de deterioro o pérdida por el camino y también del pago de impuestos. Como veis abajo, en los últimos, en la última, tanto los trámites como en la penúltima línea, como veis aquí, la importación, es decir, quién paga los gastos de importación. Si nosotros hacemos una oferta en la cual incluimos el poner el material en las instalaciones del cliente consumidor final, tenemos que incluir, pues ser conscientes de cuáles son los impuestos que vamos a tener que pagar para que esos productos esté puesto allí. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con no ofrecer a coste normal nuestro y decir impuestos a nuestro cargo sin saber cuáles son, porque puede que penalice mucho. No sabemos qué impuestos tiene, ¿vale? Entonces, aquí veis las distintas posibilidades. Uno es el transporte polivalente en rojo y en morado, pues es únicamente la parte del transporte marítimo. Pero sí que es cierto que es importante saber qué parte de la responsabilidad nuestra debemos de incluir, ¿vale? Por eso que cuando hacemos envíos internacionales, pues tiene unos costes adicionales y lo mejor es hablar con un transitario para consultarle sobre los distintos precios de las condiciones y también mirar a ver el tipo de producto, porque nos va a preguntar el tipo de producto que tenemos según la codificación que veremos ahora, para saber qué tipo de impuestos lleva. Bueno, el IVA está presentado aquí, es importante saber qué países llevan IVA y qué no, ¿vale? Esto voy a pasar rápido porque está especificado en la guía. Simplemente es, dependiendo a qué tipo de entidad vendamos y qué tipo de producto y si ambos o no están en Europa o no están en Europa y ese tipo de cosas, pues a algunos les aplica o no les aplica, ¿vale? Es importante el tema del registro de operador intracomunitario, que si tenemos el registro hecho, pues como veis aquí, por ejemplo, cuando vendemos a un producto, a una empresa, y ambos están en el registro de operador intercomunitario, por ejemplo, pues no llevan IVA, ¿vale? Pero eso sí es en países como veis aquí, si no están ambos en España, que entonces sí que lleva IVA, ¿vale? Es decir, dependiendo simplemente con el cuadro decidimos si estamos vendiendo productos o servicios y en qué condiciones estamos nosotros y nuestro cliente, sabemos si le aplica el IVA o no le aplica, ¿vale?
En cuanto a las aduanas, bueno, esto es mucho más complejo de lo que ponemos aquí, pero es un esquema general en el que simplemente, sobre todo lo más importante de la documentación para exportación e importación es el documento único aduanero, el DUA, luego la factura comercial, certificado de origen, el packing list de lo que estamos enviando y el documento de transporte, que dependiendo del tipo de transporte que tengamos, pues se genera un tipo de documento diferente, ¿vale? Que están todos especificados en la guía. Bien. Aquí es como comentaba, lo del tema de qué producto y qué clasificación arancelaria lleva cada producto a nivel internacional, pues a nivel 200, más de 200 países del mundo siguen el sistema armonizado internacional, que eso da un código de 6 cifras que caracteriza un producto. En Europa existe, adicionalmente al sistema armonizado, existe la nomenclatura combinada, que se llama NC, y esa añade otras 2 cifras más al sistema armonizado, con lo cual son 8 cifras, ¿vale? Y si además le añadimos el código TARI, que también es europeo, lo que permite es, cuantos más códigos metemos, lógicamente, más preciso es la definición del producto que estamos comercializando, ¿vale? Entonces, el código TARIC añade otras 2 cifras más y entonces en Europa tendríamos 10 cifras para que seamos capaces de caracterizar un producto con mucha profundidad. ¿Qué pasa? Cuando vamos a otros países de no europeos, el producto que tenemos nosotros, pues hay países que llevan el sistema armonizado, con lo cual las 6 primeras cifras coinciden, pero puede ser que ellos, adicionalmente a esos países, agregan otras cifras diferentes que no sean las de la nomenclatura combinada o el TARIC. Entonces hay que tener cuidado y analizar, depende del país de destino, cuál es el sistema armonizado que tienen y el agregado, digamos, si tienen cifras adicionales para marcarlas correctamente, no sea que cuando llegue al país de destino nuestro producto con otras cifras se codifique de otra manera porque los importadores, la aduana, digamos, interpreta esos códigos como otros diferentes y clasifica nuestro producto de otra forma, con lo cual tendría otro tema impositivo y además podría incluso retenerlo porque dice, no, estos dicen que este es este producto, en realidad este es este otro, y es porque no coincide la codificación, ¿vale? Luego hay algunos países que ni siquiera tienen sistema armonizado, entonces hay que chequear qué tipo la clasificación arancelaria tiene para poder marcarlo y sobre todo para poder saber qué tipo de impuestos vamos a pagar, ¿vale? Entonces, este tipo de la clasificación arancelaria es muy importante para saber también no solamente cumplir con la normativa para que pueda ser importado y además saber cuáles van a ser los impuestos que van a incluir, ¿vale? En cuanto a forma de pago, que os incorporé un poco ahí, la verdad que esta parte es bastante interesante en cuanto a saber qué tipo de forma de pago nos interesa establecer con clientes en otros países. Depende un poco del nivel de riesgo que queramos correr y el nivel también de confianza que tengamos, ¿no? Como veis a la izquierda, ¿vale? Veis ahí confianza y riesgo. Nosotros como vendedor, lógicamente, lo que más nos interesa a nosotros es el pago por adelantado, porque nos pagan y luego ya veremos, luego enviamos la mercancía, ¿no? Lógicamente. Pero claro, desde el punto de vista del comprador, pagar por adelantado, pues tiene que tener mucha fe en que el producto va a llegar y que primero que lo vamos a enviar y segundo que va a llegar en buenas condiciones y que va a funcionar, etcétera, etcétera, porque una vez que has pagado, ya sabes, luego es muy difícil luego reclamar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cliente, lo que intenta el comprador es lo contrario, que es pagarte tras la operación. Es decir, cuando a mí me llegue y lo vea que todo está bien, entonces te pago. Pero lo que pasa que entonces para el vendedor es bastante arriesgado porque puedes enviar la mercancía, el cliente lo retira y nunca te paga. Y luego hacer reclamar un impago en un país, bueno, en cualquier país, incluso cuando reclamamos un impago en España, sabéis lo que pasa, que puede que nadie te pague nunca, pero es mucho peor en otros países donde nadie te va a defender siquiera tus intereses ahí fácilmente, ¿no? Entonces, por el medio, pues hay unas ciertas fórmulas, como veis aquí, cartas de crédito o bien pagos a plazos, pagos contra de documentos, que son especificaciones que es más bien es por lo que lo tengáis en mente, que sobre todo en la parte de cartas de crédito, esos están involucrados hay bancos involucrados por el medio, bancos digamos, de alto nivel de confianza por ambas partes, entonces digamos que esa parte es la que más garantiza los cobros, ¿vale? Pero bueno, aquí como veis, pues hay distintas formas de pago, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso porque, os comentaba, sobre todo es un impago de un producto muy grande o grandes volúmenes, podría condicionar incluso la economía y el flujo de caja de la empresa, ¿vale? Hay 4 riesgos fundamentales en el comercio exterior, que son, por un lado, lo que nos puedan copiar, tanto la marca como la tecnología, como el producto, etcétera, etcétera. Entonces, hay sistemas de protección de marcas y patentes, por un lado, ¿vale? Que podemos proteger la marca y patente, que en la guía te viene especificado quién nos puede realizar ese tipo de actividades, ¿vale? El seguro de cobro, el seguro de cambio, el seguro de transporte. El seguro de transporte generalmente lo podemos gestionar a través de la empresa de transporte, del transitario, de la empresa transitaria, un seguro de transporte que garantiza la cobertura de una indemnización en caso de que el producto no llegue o se rompa o incluso el barco se hunda. En fin, o tenga un accidente el camión o se pierda toda la mercancía, etcétera, ¿vale? El seguro de cambio, como os comentaba, es muy interesante en cuanto a si nosotros estamos haciendo
negocios con monedas que tienen un cambio de cotización muy importante, como por ejemplo pueda ser con devaluaciones, como por deciros algo, ¿no? Ahora que está muy tal, lo que estamos comentando el tema de Argentina con las elecciones, que te pueda tener una devaluación muy importante y tal, desde el punto de vista tanto del comprador como del vendedor, podemos establecer un seguro de cambio en el que nos garantiza que el cambio de la moneda va a ser X, ¿no? Entonces, tanto o bien para el comprador o para el vendedor, si emitimos un seguro de cambio nos protege bastante, ¿vale? En cuanto a, pero tener mucho cuidado siempre cuando hagáis una operación internacional en a ver en qué moneda se oferta, ¿vale? Que procurar que sea o en euros o en dólares, para que no penalice, digamos, el cambio demasiado, ¿vale? En dólares todavía tendríais ahí la oscilación de cambio entre el dólar y el euro, aunque no es demasiado elevada, no es muy brusca rápidamente, salvo que sea una operación para dentro de un año, que el dólar y el euro podrían oscilar, ¿vale? Hay que tener cuidado. Pero sobre todo con monedas que estén fuera de control, digamos, de seguridad, en el cual, pues a lo mejor nosotros ahora que podamos vender algo y pensemos que vamos a ingresar no sé cuánto y lo pongamos en la moneda del cliente, cuando llegue ese momento, esa moneda, el cambio nos mate, porque se ha caído la cotización y cobremos muchísimo menos al cambiarlo a nuestra moneda, ¿vale? Y el seguro de cobro, pues es un seguro que lo que hacemos es garantizar que nos cubre el que nosotros vamos a cobrar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, garantiza un porcentaje, ¿vale? Y esto lo emite el CESTE y, bueno, hay entidades aseguradoras, ¿vale? Pero un poco para que sepáis que existen riesgos que debemos cubrir, ¿no? El seguro de transporte es prácticamente imprescindible utilizarlo siempre porque sobre todo en envíos internacionales, conviene siempre contratarlo, ¿no? Por si acaso, si no la mercancía, si no llega, hombre, si es una cosa muy sencilla, no hace falta, pero vale. Luego tenemos organismos de promoción y ayuda a la internacionalización que existen por organismos públicos que están en España, organismos públicos españoles situados en España, organismos públicos españoles en otros países, como son cámaras internacionales de comercio, etcétera, etcétera, oficinas comerciales y ese tipo de cosas, o antenas de incluso instituciones públicas, como puede ser Extenda, tiene antenas en otros países, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que decir que tenemos apoyo en países de destino. Luego también hay organismos públicos regionales, como comentaba mi Extenda, por ejemplo, ¿no? Que puede tener alguna colaboración a nivel internacional. Y luego también hay distintos programas de ayuda a la internacionalización. Estos 4 epígrafes están desarrollados en la guía, o sea que tenéis una lista ahí de organismos públicos a los que podéis recurrir para que os ayuden a internacionalizar no solo la parte de promoción, sino también la parte de las certificaciones, impuestos, ese tipo de cosas. Vale. Por otro lado, a nivel, hablamos un poco del tema de licitaciones internacionales, porque es un tema que importante en cuanto a que son pedidos que van a existir seguro. Es cierto que hay muchísima competencia, ¿vale? Para ofertar y generalmente hay que estar muy bien preparado para ser capaces de cumplir con las especificaciones de licitaciones internacionales, pero a veces hay licitaciones de suministro de productos que tienen no demasiadas dificultades, ¿vale? Podemos pensar también en licitaciones internacionales en Europa, ¿eh? No hace falta pensar que vamos a vender a países muy lejanos. Pero existe la posibilidad de prepararse para hacer licitaciones internacionales. Nosotros como empresa, licitamos bastante, a nivel nacional mucho y en internacional a veces también, ¿vale? Pero hay que tener un poco, hay que cogerle práctica para poder ser capaz de ofertar. Lo bueno que tiene es que prácticamente siempre se cobra, siempre, y son productos son cosas que casi siempre van a suceder, es decir, no son ofertas que se hacen a fondo perdido, sino que sabemos que ese proyecto se va a desarrollar con o sin nosotros. Y hemos agregado ahí en el estudio pues una lista de instituciones mundiales, de que algunas en Europa y otras internacionales de temas de licitaciones, también instituciones europeas, ¿vale? Instituciones, y luego también algunos marketplaces donde se presentan licitaciones internacionales a las que luego tú te puedes presentar, pero las puedes localizar en ciertos marketplaces específicos de licitaciones internacionales. Y luego también hay entidades privadas de apoyo, tanto para avisarnos, si nos abonamos, nos avisan de licitaciones que encajen con los códigos que digamos nosotros o el tipo de trabajo que queramos hacer, e incluso te pueden ayudar a preparar la documentación para una licitación internacional, ¿vale? Que a veces no son tan fáciles. ¿Vale? En cuanto a todo, tenemos una parte en cuanto de ferias internacionales, que hemos agregado pues 3 campos, que son, por un lado, buscadores generales de ferias. ¿Cuáles son los buscadores generales para buscar ferias a cuáles asistir? Puede ser con stand propio o solamente como visitante. ¿Vale? Cada uno. El stand propio tiene la ventaja de que que tiene visibilidad mientras tú estás allí. Es decir, que cuando vas de visitante, pues digamos, puedes quedar con gente, pero nadie te ve. No saben que existes. Bueno, aunque tiene más coste, pero bueno. Entonces hemos agregado tanto cuáles son los buscadores generales de feria y hemos puesto ejemplos más encajados en, si os acordáis, la primera transparencia que era en la primera diapositiva, que era sobre qué sectores de actividad mayoritarios hay en Cádiz, pues hemos hecho un listado, hemos agregado un listado de ferias nacionales y sobre todo internacionales agregadas por sector y país, ¿vale? Para que podáis buscar no solamente en Europa, sino también en otros países. ¿Vale?
En cuanto a preparar una feria, os explicamos un poco el proceso de cómo, preparar la visita a una feria en cuanto a, pues veis aquí muy resumido, ¿no? Seleccionar la feria, luego buscar los contactos y preparar una agenda de reuniones, definir qué materiales vamos a llevar, tanto de merchandising, materiales, sobre todo muy importante, los materiales que vamos a mostrar allí, si vamos a llevar una tablet y mostrar un vídeo, ahora que preparar un vídeo, la documentación también, catálogos, ese tipo de cosas que vayamos a llevar, ¿vale? Si tenemos stand propio, lógicamente, diseño y materiales y todo este tipo del stand propio, y luego selección y preparación del personal. ¿Quién va a ir y qué sabe cada uno de los que va a ir? Porque si vamos a ir a una feria y las personas que van allí no dominan todo el producto y viene alguien y pregunta cosas tecnológicas que no sabemos, pues que no queda bonito decir, no sé, lo preguntaré y ya le contestaré. Entonces, digamos que el personal que vaya tiene que dominar perfectamente todos los campos o ir varias personas, ¿no? Y tener muy preparado lo que van a decir, ¿vale? Sobre cómo vamos a presentar nuestra empresa, qué vamos a contestar, ¿no? Y luego, lógicamente, acciones de comunicación previa a todos los clientes que tenemos y en redes sociales para que la gente sepa que vamos a estar allí y luego qué acciones hacen tras la feria. Bueno. Y en cuanto a misiones comerciales, que muchas veces instituciones públicas organizan misiones comerciales, pues un poco también una guía muy, muy somera, ¿no? De qué debemos hacer. Primero, seleccionar a qué misión o visita vamos a hacer, buscar las empresas que vamos a visitar, si vamos a visitar un país porque queremos hacer un estudio, bueno, un sondeo de ese país, qué empresas vamos a vernos, generar los contactos, también definir qué vamos a llevar y luego preparar muy bien la presentación. Es importante saber la presentación, prepararla no solamente en español, lógicamente, sino preparar la presentación en el idioma en la que la vamos a hacer. Y si hay una persona que dice, yo también hablo francés, por ejemplo, y va a Francia, pues dice, bueno, pues prepara la presentación en francés, porque a lo mejor resulta que, o mismamente en una feria, alguien que habla francés y viene un cliente que no esperabas y habla francés, ser capaces de hacer las presentaciones en todos los idiomas en los que nosotros hablamos, ¿vale? O que el personal hable, ¿vale? No solamente hablarlo así un poco de andar por casa, sino que preparar bien las presentaciones, ¿vale? Bueno, pues me parece que eso es todo. Más o menos esto es un resumen, como os comentaba un poco de la guía que está, que es una guía básica, ¿vale? No tiene mucha profundidad en cuanto a tal, pero bueno, que te va a incluir sobre todo todos los factores que influyen sobre la guía, ¿vale? Perfecto. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias. Yo lo he visto bastante completa. Tenemos una pregunta, ¿vale? De Cristina Suárez, que nos dice que a la hora de llevar a cabo la internacionalización, en el caso, entiendo, de no querer ir solo, que cómo recomienda la búsqueda de socio local. Y luego una segunda pregunta de que cómo se realizaría en caso de que no sean productos, sino de que sea una empresa de servicios, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre el tema de internalización, de cómo se busca un socio local, generalmente eso, primeramente habría, si vamos a seleccionar el socio, el tipo de socio que vamos a buscar, es decir, si es un socio únicamente comercial, pues es un socio tecnológico. Generalmente lo más útil, si se pudiera hacer en cuanto a económicamente, es a hacer una misión comercial que vaya a alguna de las entidades, como puede hacer Stenda, que encaje en esos mercados, salvo que tengamos un mercado muy, ya digamos, muy restrictivo, ¿no? En cuanto a que tengamos claro cuál va a ser y no haya ninguna misión cercana, ¿no? Si podemos utilizar una misión, mejor. Si no, simplemente buscar, pues a través de cámaras comerciales o oficinas comerciales en el extranjero, o bien incluso con empresas consultoras locales en otros países que nos hagan la búsqueda. Generalmente las cámaras de comercio internacionales y las oficinas comerciales, ese tipo de cosas, incluso contactar con ICEX, esas empresas generalmente tienen listados de empresas que nos podrían encajar a nosotros. En cuanto si definimos muy bien el tipo de empresa colaboradora que necesitamos. ¿Vale? Depende también. Si solamente a nivel de distribución, entonces sí que es fácil, no digo que sea fácil, pero con buscar distribuidores de productos que como colaboradores no sabemos a veces si es colaborador o es cliente, es decir, si le vamos a vender a él, a esa empresa, o si esa empresa va a distribuir por nosotros, es un poco así, ¿no? Pero generalmente o ICEX o cámaras de comercio o oficinas comerciales generalmente tienen, y si no también hay, Extenda, por ejemplo, tiene antenas, tiene acuerdos con empresas consultoras, supongo que lo sabéis, antenas en muchos países internacionales. Entonces, se pueden contratar a través de Extenda ese tipo de servicios que a veces van subvencionados y si no directamente preguntar a Extenda, oye, a través de la antena de donde sea, de Benelux, por ejemplo, ¿cuánto me costaría a mí contactar a esa empresa y tal? Entonces, esa empresa que tiene unas bases de datos muy actualizadas con muchísimas potenciales empresas de cualquier sector, le es mucho más fácil que no buscarlas a mano, ¿no? Que a veces no son fáciles de encontrar, ¿no? A veces nosotros lo hacemos con clientes que buscan países un poco exóticos y que encima no quieren gastar en comprar bases de datos y la verdad es que a veces cuesta porque es un poco como que estamos siempre, no lo hemos puesto aquí en la guía, pero es muy evidente que hay que tener la página web es fundamental.
para Muy exportación. actualizada, claro. Actualizada en distintos idiomas, que se entienda muy bien y que porque es la imagen que nosotros vamos a dar. Por mucho que nosotros contactemos a nadie, lo primero que hará es ir a ver la web. Si la web Claro. es muy antigua, si no es operativa, si no está en idiomas y bien desarrollada y bien redactada, no un español traduciendo a inglés. Eso conviene siempre que esté bien traducido a inglés, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes para la credibilidad, ¿vale? De la empresa. Es decir, tú mismamente relacionas una empresa que está en Francia, que solo tiene la página web en francés y no sé qué, y dices tú, esto es en España, no sé, primero que no entiendes nada, tienes que andar al Claro. traductor, y luego además, pues no te genera sensación de que tengan cobertura en España si solo está en francés, ¿no? Parece que van a mandarme algo y van a desaparecer, ¿no? No está muy claro. Claro. En caso de las empresas de servicios, depende del tipo de servicio que vamos a ejecutar. Si nosotros vamos a realizar un servicio directamente a clientes, o sea, digamos a empresas, no a particulares, lógicamente, yo creo que supongo que se refiere ¿cómo se llama esto? A Empresas. servicios a ejecutar empresas, pues tenemos que pensar si lo vamos a hacer con personal propio o bien si lo vamos a hacer con personal local contratado allí, con un coordinador local nuestro. O sea, no enviar todo el personal para allí, salvo que sea una empresa muy pequeña, ¿no? Entonces a lo mejor sí que se puede hacer una cosa de voy hoy, hago una asistencia técnica, vuelvo mañana, por ejemplo, temas de, yo qué sé, ahora antes hacía más, ahora menos, de tema de instalación de productos, de tema de software, de control y cosas de esas que antes, ahora se hace todo online, se conecta y lo Claro. configura, ¿no? Antes sí que se hacían cosas más. En cuanto a servicios ejecutan en otros países, como te digo, si es con tu personal tuyo propio, tienes la ventaja de que lo domina, pero normalmente los gastos de desplazamiento, salvo que den mucho valor, esa gente, lo que Claro. es mano de obra y, digamos, No normalmente se compensa, envía un ¿no? coordinador y se contrata gente local allí, ¿no? Generalmente otra opción es pues buscarte una empresa colaboradora de allí y subcontratarla para que realice una parte de servicio y supervisas tú el resto, ¿no? Es decir, una cosa y pues, bueno. Vale. Perfecto. Bueno, pues nos hemos pasado de hora. Dentro del plan de Hipoactiva. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Cualquier duda que tenga, pues que la envíen y sin Sí, por problema se la supuesto, aclaramos. cualquier duda vamos a Eso ante pasar a difundir el enlace de la guía para que la podáis descargar y Ujú, por supuesto cualquier duda tenéis el contacto de David, ¿vale? David González ujú. y su equipo para poder resolverla. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta luego, Cristina. David. Gracias a todos. Un saludito, gracias. Gracias. Hasta luego.